Bueno, en Chile hay más de 350 casos de influenza humana. 7 personas se encuentran en estado grave. La Sociedad Chilena de Pediatría presentó un informe sobre cómo impacta el virus en los niños y adolescentes en Chile. Francisco Canales tiene más información. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Minna? Efectivamente, y en el marco de lo que tú decías, aquí en el Hotel Marriott hay una charla, hay un análisis que están haciendo los especialistas chilenos en pediatría y se llama Impacto del virus H1N1 en adolescentes y niños. Y para conversar de ello estamos con la pediatra infectóloga de la sociedad, la doctora Juanita Zamorano, quien recientemente ha querido acceder a conversar con nosotros. Doctora, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Doctora, la primera pregunta es, en el caso chileno esto se vio inicialmente en colegios. ¿Esto es producto de la masividad o producto de alguna condición especial de parte de los niños? Como esta es una epidemia nueva que está partiendo en el mundo, los datos son poco claros. Lo que sí hemos visto es que nuestra presentación es muy semejante a lo que ocurre o reportado por Estados Unidos, que ha afectado principalmente al grupo de escolares. Esto no ocurre en otros lugares. Ahora, ¿qué pasa con respecto a los adultos? Cuando vemos a personas graves, en este caso en Chile, hemos visto mayoritariamente a adultos. ¿Significa que los niños están mejor preparados para un virus de estas características? Tampoco sabemos mucho de esto, pero compartimos esta opinión. En general los niños hacen cuadros mucho más leves y no hay mortalidad en general en los niños, o la mortalidad es muy baja, a diferencia del grupo de adultos jóvenes, que por alguna razón, que también desconocemos todavía, ha reportado mayor mortalidad. ¿Mejores defensas, doctora? Por parte de los niños y de estos adultos jóvenes, en general yo diría que las defensas son semejantes los dos. ¿Qué te parece el nivel de agresividad que ha tenido esta enfermedad, particularmente en lugares como Puerto Montt, por ejemplo? También destaca este tipo de información. Uno encuentra llamativo que algunos lugares tengan mayor casos graves y en todas las infecciones, no sabemos por qué también, como te refiero, como es algo nuevo, no tenemos esta información fidedigna para aportar, pero en todas las infecciones el ambiente juega un rol y probablemente creemos que una influenza en ambiente más frío es peor que una influenza en ambiente más cálido. Entonces, pudiera uno suponer que lugares más fríos pudieran tener a lo mejor más complicaciones. Y lugares como Santiago, por ejemplo, que tiene una condición climática como la que tenemos actualmente, con niveles de contaminación como los que hay, ¿también podrían influir eventualmente en tener mayor cantidad de casos? Podrían influir, por lo menos en la teoría. La polución podría ser un factor que agravara a niños con infecciones respiratorias, pero como estamos en este momento viviendo este aumento de casos, tenemos que ver cómo pasa y qué es lo que hay. Respecto a los menores, ¿hay algún análisis en cuanto a proyección, a cantidad de menores que estén infectados en nuestro país con este tipo de virus? Por ahora no tenemos reportes oficiales sobre el número de niños disponibles para los pediatras, pero lo que nos ha tocado vivir, sobre todo en clínicas del nivel socioeconómico alto de la región metropolitana, son una gran cantidad de niños. Ya hemos reunido nosotros ahora y vamos a presentar datos de 73 niños, por lo menos, en 2 clínicas del barrio alto de Santiago. No es el ánimo, por cierto, alarmar ni mucho menos, pero esos 73 niños se juntaron con otros niños más y a su vez con familiares, etcétera, ¿no? Por supuesto, pero en general, para tranquilizar a todos, en general los cuadros son leves, mucho más leves de lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver incluso en influenza estacional. A propósito de ese tema, doctora, hay otros virus, también hay otras enfermedades, virus sincicial, rotavirus. ¿Cómo se están comportando ese tipo de enfermedades justamente en este periodo estacional? Han aparecido todos los virus, tenemos muchos virus respiratorios y en los menores de 5 años los otros virus pasan a ser incluso a veces más importantes que el virus influenza H1N1. ¿Usted diría que en términos de proyección está aumentando más este tipo de virus, más que la influenza H1N1 en los menores? En el menor de 5 años sí, y en el grupo escolar persiste siendo el virus H1N1. Es decir, sigue siendo todavía más preocupante eso y un llamado también a la tranquilidad de la gente, ¿no? Sí. Bien, doctora. Muchas gracias, muy gentil por estar con nosotros, doctora, y que les vaya muy bien también este simposio. Ya, gracias, y invitamos a todos a participar en este simposio. La idea es mantenerse actualizado. Esta es una infección que va cambiando mucho, entonces llamamos a los profesionales de salud a mantener una alerta constante en saber qué es lo que dice el Ministerio, porque en el fondo que todos hablemos las mismas líneas y podamos ayudar a que esta epidemia se logre controlar en forma adecuada, no haya mortalidad, ese es nuestro objetivo. Bien, muchas gracias, doctora, muy gentil. Bien, las palabras de la epidemióloga, infectóloga también de la Sociedad Chilena de Pediatría, dando consejos y también haciendo un análisis, una suerte de catastro de lo que ha ocurrido respecto a menores y adolescentes aquí en nuestro país, Minna. Sí, Juan Francisco, además fíjate que recordemos que el grupo etario de riesgo está entre los 20 y los 45 años. La verdad es que los niños, como bien decía la experta, están bastante más protegidos aparentemente, ¿no es cierto?, de generar una reacción más virulenta, más profunda, digamos, con respecto a este virus. ¿Cierto, Juan Francisco?
Así es, lo interesante también es que efectivamente hay un tema de condición climática que se está analizando de forma bastante importante, justamente por lo que ocurre en Puerto Montt y también lo que podría estar ocurriendo aquí en Santiago por la cantidad de personas que se han visto infectadas. Así es. Gracias entonces, Juan Francisco, por este contacto.